En el último tema de la unidad de fisiología respiratoria vamos a estar hablando de algunos de los mecanismos de control del proceso de la respiración. El objetivo de esta clase es explicar la generación del patrón rítmico de la respiración y el papel de los reflejos ligados a quimiorreceptores, mecanorreceptores, propioceptores y por centros cerebrales superiores, o sea, el control voluntario. A manera de visión general, respiramos de forma completamente autónoma. Uno no debe recordar que tiene que respirar. Sin embargo, en el momento que lo decidimos o según la ocasión, podemos hacer la respiración completamente voluntaria. Incluso podemos hacer cambios en el patrón respiratorio a voluntad y podemos hacer inspiraciones máximas o expiraciones máximas. O incluso podemos llegar a aguantar la respiración durante algún tiempo. Siempre por un tiempo específico, no de forma indefinida, porque en el momento en que empiezan a ocurrir algunos cambios particulares, el control involuntario vuelve a tomar las riendas del patrón ventilatorio. Entonces tenemos que hay unos centros de control respiratorio que están ubicados en el tallo cerebral, en el puente principalmente, y en algunos segmentos de neuronas de la médula espinal. Esos centros de control respiratorio tienen algún grado de control voluntario, como mencionamos previamente, y van a estar recibiendo información de quimiorreceptores centrales ubicados dentro del sistema nervioso, también quimiorreceptores periféricos ubicados principalmente a nivel de los cuerpos carotídeos y a nivel del arco aórtico, y también van a recibir información de propios receptores a nivel de los músculos, o sea, de los músculos y de la caja torácica. También mecanorreceptores, que son receptores pulmonares de estiramiento, receptores J o juxtapulmonares y receptores que se activan ante irritantes, por ejemplo, en la vía aérea. Y la interacción de todas estas señales aferentes va a estar modulando las eferencias de las neuronas motoras espinales, que a través de la modulación del nervio frénico y por lo tanto del músculo diafragma y de otros músculos y nervios periféricos involucrados en la modulación de la respuesta respiratoria, como puede ser el uso de músculos intercostales, de músculos nasales, de músculos abdominales, de músculos de la vía aérea, y la interacción entre todos estos centros me va a dar el patrón respiratorio. Resulta que, bueno, se dieron cuenta que hay dos zonas o dos grupos de neuronas a nivel del bulbo raquídeo que van a estar modulando la función respiratoria. Hay un grupo que está más hacia adelante, se llama el grupo respiratorio ventral, y uno que está más hacia atrás, que es el grupo respiratorio dorsal. Como pueden ver, son estructuras pares. Y las neuronas de esos sitios se van a estar activando cíclicamente durante la respiración. No hay una total certeza de que esas sean las neuronas que van a llevar por completo el ritmo de la respiración, pero sí se activan de esta forma. O sea, se activan cíclicamente y coincide con la movilización de
de los músculos respiratorios. Entonces, pues bueno, se ha asumido históricamente que estas son las neuronas que van a estar controlando el patrón respiratorio de forma autónoma. Ahora, también tenemos otras zonas que van a estar involucradas en esto. Por ejemplo, en la médula espinal, ¿verdad? El nervio frénico, los nervios intercostales, que me van a estar modulando los músculos principalmente inspiratorios, que son el diafragma en reposo y en inspiración forzada los intercostales externos. Y estos también los músculos secundarios de la inspiración, como son los músculos de la faringe y la laringe, que lo controla el vago y el glosofaringio. También los músculos de la lengua, que están inervados por el hipogloso, el esternocleidomastoideo y el trapecio, que están modulados por el 11º par craneal. Las narinas, ¿verdad? Los músculos alares, que están inervados por el músculo facial. Y también los músculos expiratorios, que son los intercostales internos, y los músculos abdominales, que son inervados por nervios espinales y nervios intercostales. Todos esos nervios tienen sus cuerpos a nivel ya sea o de tallo cerebral también, o a nivel de la médula espinal, como pueden ver en la diapositiva. Pero bueno, volviendo a los grupos anteriores, resulta que se dieron cuenta que cuando hay una lesión a nivel de la unión entre puente y bulbo, el bulbo es la médula oblongada y por eso esta traducción en el inglés, esta figura del Borón. Cuando hay una lesión en la unión bulbopontina, cuando se corta a este nivel, se observa que la actividad del nervio frénico se conserva y la actividad del 12º par craneal se conserva. Y al mantenerse la actividad del nervio frénico, se conserva la respiración. Sin embargo, cuando hay una transección de la médula espinal a nivel de abajo del bulbo, ocurre que hay actividad del 12º par craneal, pero ya no hay actividad del nervio frénico. O sea, las neuronas que van a estar formando las ramas del nervio frénico, que son C3, C4, C5, aunque la neurona está indemne y puede haber preservación de la médula espinal, cuando hay una lesión donde las estructuras arriba de esa zona de corte se afecta, ocurre una pérdida de la actividad del nervio frénico. Entonces se postuló que el impulso respiratorio estaba a nivel del bulbo raquídeo. Y posteriormente se vio ahí que teníamos los grupos el grupo respiratorio ventral, que ven acá en morado, en ambos lados, y el grupo respiratorio dorsal, que ven acá en celeste. Ese va a estar un poco más hacia atrás. Entonces, el grupo respiratorio dorsal está en la porción dorsal del puente y el mayor componente es el núcleo del tracto solitario. Y el grupo respiratorio dorsal tiene una función principalmente inspiratoria. El grupo respiratorio ventral tiene 3 componentes, uno rostral, uno intermedio y uno caudal. Que el rostral es este, el de más arriba, el intermedio es este de acá y el caudal es este, el que está más hacia abajo.
Resulta que el intermedio se conoce, tiene varios componentes, entre ellos el complejo de Prebotzinger, el núcleo ambiguo y el núcleo paraambiguo. Y este este componente intermedio del grupo respiratorio ventral se activa durante la inspiración también. Mientras que el componente rostral y caudal, formado el rostral por el núcleo retrofacial y el complejo de Botzinger, y el componente caudal, formado por el núcleo retroambiguo, son principalmente expiratorios, se activan durante la expiración, entonces se les ha atribuido esta función expiratoria. Y básicamente de la activación rítmica de estos componentes es que va a estar dado el patrón ventilatorio. Entonces, resulta que hay un sistema, funciona más como un sistema desde el punto de vista fisiológico y no tanto anatómico, que se conoce como el generador inspiratorio de la médula. Y hay un grupo de células que se conoce como el integrador de la actividad inspiratoria central. Cuando este centro se activa, las neuronas inspiratorias premotoras se activan y estas neuronas inspiratorias premotoras hacen sinapsis con neuronas motoras de la médula espinal, por ejemplo, el nervio frénico, y activan el diafragma y se dan inspiración. Pero la actividad en este integrador de la actividad inspiratoria central está modulada por los quimiorreceptores. Está modulada también por la activación de un grupo de neuronas que se conocen como las neuronas del interruptor de apagado inspiratorio. Entonces, si estas neuronas se activan, por ejemplo, por el grupo respiratorio continuo o por receptores de estiramiento pulmonar, al activarse estas neuronas inhiben las inspiratorias, el integrador de la actividad inspiratoria central. Por ejemplo, cuando yo inspiro, ya tengo los pulmones llenos de aire. Esa información llega a las neuronas del interruptor de apagado inspiratorio y me inhiben al integrador. Al inhibirlo, las neuronas inspiratorias premotoras ya no se van a activar, van a estar inhibidas y cesa la actividad inspiratoria. Y los quimiorreceptores, pues bueno, pueden estar modulando también la función de las neuronas del interruptor de apagado inspiratorio o del integrador de la actividad inspiratoria central. Y es el ciclo de este fenómeno el que me va a dar la ritmicidad del patrón respiratorio. Vamos a tener entonces que en la inspiración, entonces, las neuronas inspiratorias, que se ven acá en el D, empiezan a disparar. Y entonces, cuando esas neuronas inspiratorias están disparando, hay actividad en el nervio frénico. Al haber actividad en el nervio frénico, hay un flujo de aire hacia adentro, inspiratorio, y el volumen tidal va a ingresar a los pulmones. En esa fase, las neuronas expiratorias van a estar inhibidas. Pero después de cierto momento, las neuronas inspiratorias se inhiben y más bien se activan las expiratorias. Al activarse las expiratorias, la actividad en el nervio frénico se bloquea y más bien vamos a tener, por cese de la función contráctil del diafragma y relajación del diafragma, cambios en las presiones alveolares que hacen que haya un flujo aéreo hacia la atmósfera, con lo cual el volumen tidal sale de los pulmones. Y esas
contracciones musculares rítmicas, esas activaciones neurales rítmicas, son las que me van a estar dando la actividad del nervio frénico y por lo tanto la actividad respiratoria cíclica. Hay estímulos que afectan a los centros respiratorios. Tenemos estímulos químicos y estímulos no químicos. Dentro de los estímulos químicos van el más importante a nivel del sistema nervioso central, va a ser el dióxido de carbono. Y a nivel periférico, el oxígeno y los hidrogeniones. Esto mediado por los quimiorreceptores periféricos que están en los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos. También hay otro control no químico, por ejemplo, aferencias vagales de receptores en la vía aérea y en los pulmones, aferencias del puente, del hipotálamo, del sistema límbico, aferencia de propioceptores y aferencia de los vasoreceptores, también arteriales, atriales, ventriculares, pulmonares. Recuerden que, como habíamos visto en la unidad del sistema cardiovascular, hay una interacción muy cercana entre el comportamiento del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Sin embargo, el componente más importante o el estímulo más importante de la ventilación va a ser el CO2 alveolar. Cuando el CO2 alveolar aumenta, el valor normal de CO2 alveolar es cercano a 40, ¿verdad? Pero se puede mover en algunas situaciones en un rango de relativa normalidad de 35 a 45. Eso sí, cuando es 35, la ventilación por minuto disminuye. Cuando es 45, es mucho más. Y si el nivel de CO2 aumenta, la ventilación minuto va a aumentar. Y a la inversa, si yo aumento la ventilación minuto, los niveles de CO2 también se van a modificar. Por ejemplo, también tenemos una respuesta ventilatoria a la hipoxia, que esta es mediada principalmente por quimiorreceptores periféricos. La anterior es por quimiorreceptores centrales. Entonces, si el nivel de oxígeno está en 100, va a haber una ventilación minuto de alrededor de 6-7 litros, ¿verdad? Como habíamos visto previamente. Pero si los niveles, si la presión alveolar de oxígeno empieza a disminuir, la ventilación minuto va a aumentar. Esto con una presión alveolar de CO2 en 40, ¿verdad? Manteniéndola constante. No necesariamente los cambios ocurren de esa manera, ¿verdad? Este es un diagrama en condiciones controladas donde solo cambia el oxígeno alveolar. Ok. Resulta que a nivel del callado aórtico hay unas estructuras que se llaman los cuerpos aórticos. Y a nivel en estrecha relación con el seno carotídeo, en la bifurcación de la carótida, están los cuerpos carotídeos. El cuerpo carotídeo tiene dos tipos de neuronas, perdón, de células que se llaman células glomosas tipo 1 y tipo 2. Resulta que las células tipo 1 van a responder a cambios en la presión parcial de oxígeno, en los hidrogeniones y también al CO2 y van a enviar aferencias mediadas por el nervio glosofaríngeo y por el vago. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando hay hipoxia, entonces la célula va a sensar algunos cambios a nivel mitocondrial, hay un aumento en los niveles de AMP cíclico, hay activación de una proteína que contiene grupo M que va a liberar el oxígeno. Y eso inhibe
un canal de potasio. Esos canales de potasio son canales de rectificadores de entrada a través de los cuales está saliendo constantemente potasio. Y cuando el canal se bloquea, estas células se despolarizan. La despolarización de esta célula activa canales de calcio en la membrana, voltaje dependientes, y eso genera una entrada de calcio. Esa entrada de calcio va a hacer que las células glomosas tipo 1 liberen un neurotransmisor que es probablemente dopamina y van a actuar en la membrana del nervio glosofaringio, de la terminación del nervio glosofaringio, y van a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a hacer sinapsis con interneuronas que luego van a llevar información a los centros respiratorios. Otro de los estímulos que van a bloquear este canal de potasio puede ser los hidrogeniones que ingresen a la célula a través de canales o, por ejemplo, a través del NHE, o que se generen dentro de la célula glomosa por difusión de dióxido de carbono, que al interactuar con el agua y la presencia de anhidrasa carbónica va a generar bicarbonato de hidrogeniones, y esos hidrogeniones también bloquean el canal, favoreciendo el mismo mecanismo. Entonces, esta es una de las formas por las cuales a nivel del sistema nervioso, a nivel de componentes periféricos, el sistema nervioso va a recibir información de los componentes químicos y de las concentraciones de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, de CO2 o de la concentración de hidrogeniones. También tenemos a nivel del sistema nervioso central unas zonas que se conocen como las áreas quimiosensibles, rostral y caudal, también ubicadas el, en el tallo cerebral a nivel del bulbo. Estas zonas, básicamente, cuando el dióxido de carbono atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica, va a activar células quimiorreceptoras que van a estar modulando en estas zonas a través de sinapsis de interneuronas el comportamiento de los grupos respiratorios dorsal y ventral. Y como pueden ver, los quimiorreceptores centrales no son estimulados por hidrogeniones propiamente, ni por bicarbonato, ya que estas sustancias, al estar cargadas, no pasan fácilmente la barrera hematoencefálica. Pero sí, el CO2, cuando difunde, sí puede llegar y formar bicarbonato de hidrogeniones por efecto de anhidrasa carbónica, pero es luego de la disociación del CO2 y formación de ácido carbónico dentro de la barrera hematoencefálica, no porque los hidrogeniones o el bicarbonato atraviesen esta estructura, siendo entonces el principal determinante de la acción de los quimiorreceptores centrales el CO2. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el CO2, ¿verdad? Metabólico, va a pasar la barrera hematoencefálica y va a activar los quimiorreceptores. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este es un resumen. Cuando aumenta el CO2 arterial, aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo y con esto aumentan los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. También
ese aumento de CO2 arterial va a generar un aumento en el disparo de los quimiorreceptores periféricos. Y el aumento de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, luego de que el CO2 atravesara y se disociara, aumenta el disparo en las neuronas inspiratorias de la médula. Esto, a su vez, lleva un aumento en el disparo de los músculos intercostales y del diafragma y un aumento en la contracción de los músculos intercostales, por lo tanto, llevando a hiperventilación. Al aumentar entonces la ventilación alveolar, los niveles de CO2 en la arteria disminuyen. Y más bien, una disminución de, del CO2 arterial va a bloquear el disparo de los quimiorreceptores periféricos, como vimos acá. Cuando aumenta el CO2, se activan los quimiorreceptores periféricos, ¿verdad? Entonces, cuando el CO2 disminuye, más bien no se va a dar la activación del glosofaringio. Por lo tanto, más bien una disminución en el CO2 arterial va a tener la respuesta opuesta. Y al caer los niveles de CO2, disminuye la ventilación alveolar. Ahora, cuando producimos ácidos también distintos de el dióxido de carbono, va a haber un aumento en la concentración arterial de hidrogeniones. Por ejemplo, cuando se produce ácido láctico o se ingiere alguna sustancia ácida. Eso genera un aumento en la estimulación de los quimiorreceptores periféricos, un aumento en la estimulación del centro respiratorio de la médula, un aumento en la ventilación, conocido como hiperventilación, y de esta forma cae la presión de CO2 arterial, con lo cual se normaliza el pH de la sangre. Y bueno, aquí vemos un fenómeno que ocurre cuando hay hipoventilación. Si por algún motivo una persona hipoventila, quiere decir que su ventilación minuto disminuye. Esto podría ocurrir por alguna lesión del sistema nervioso, del nervio frénico, del diafragma, por ingesta de sustancias que disminuyan el drive respiratorio, como pueden ser sedantes o algunas drogas que se asocien con excesiva somnolencia. Eso va a generar aumento del CO2 arterial. Entonces, ¿qué respuesta ocurre? Aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, aumenta la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y aumenta la estimulación de los quimiorreceptores centrales. A su vez, va a haber un aumento en la concentración de hidrogeniones a nivel arterial y estimulación de los quimiorreceptores periféricos. De esta forma, hay un aumento en la estimulación de las neuronas inspiratorias y la respuesta a la hipoventilación inicial sería un aumento de la ventilación, siempre y cuando se pueda dar esa respuesta, ¿verdad? Si hay una lesión, por ejemplo, del nervio frénico bilateral, no va a haber forma de que el diafragma se contraiga. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y en realidad, pues en todo momento está ocurriendo modulación en el sistema nervioso central y a nivel periférico de
la presión parcial de oxígeno, de CO2, de bicarbonato y de la ventilación pulmonar mediada por el consumo y la producción de metabolitos a nivel, a nivel periférico, de acuerdo a la actividad metabólica. Hay algunos reflejos pulmonares que tienen que ver con varias funciones. Uno, por ejemplo, es el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer se da porque durante la inspiración hay señales aferentes que van a estar detectando el grado de insuflación pulmonar. Entonces, estas fibras eh, de adaptación lenta del nervio vago, son fibras mielínicas, llevan la información hasta el tallo cerebral y van a inhibir a las neuronas inspiratorias. Con eso se detendría la inspiración. Este reflejo parece ser mucho más importante en los neonatos, al parecer en los adultos ya no es tan importante, pero es uno de los reflejos descritos. También, bueno, reflejos como la tos, ¿verdad? Son mediados más bien por fibras también milínicas del vago, pero de adaptación rápida, o reflejos o receptores de irritantes también, que van a favorecer secreción de moco o broncoconstricción. Hay otro tipo de fibras en el parénquima pulmonar que son amielínicas y se les conoce como receptores J J por juxtapulmonares, y van a estar mediando algunas otras señales, por ejemplo, ante algunos irritantes químicos como pueden ser capsaicina, histamina, serotonina, prostaglandinas, y van a estar generando secreción de moco. También modulan algunas respuestas cardiovasculares como bradicardia y pueden favorecer broncoconstricción. Entonces, ante varios estímulos, por ejemplo, la insuflación pulmonar, se activa el reflejo de Hering-Breuer. También cuando el pulmón cuando hacemos una exhalación y el pulmón está vacío, se habla del reflejo de desuflación de Hering-Breuer. Tenemos también cuando hay presión negativa en la vía aérea superior, hay un reflejo dilatador faríngeo mediado por receptores en boca, en nariz, en vía aérea superiores, y ese es modulado, o la vía aferente es el trigémino, el glosofaringio y el nervios laryngeus, y la respuesta va a ser contracción de los músculos dilatadores de la faringe. También hay algunos reflejos eh, por estímulos mecánicos o químicos, como el reflejo de la tos o el estornudo. La tos siendo mediada por el vago y el estornudo por el trigémino y el olfatorio. El reflejo de inmersión facial, que es el reflejo de buceo, mediado por receptores en la mucosa nasal y en la cara a través del nervio trigémino, cuya respuesta va a ser apnea y va a ser disminución de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Y bueno, en algunas patologías, cuando hay lesión pulmonar, como puede ser un infarto pulmonar en una embolia, hay activación de fibras de receptores J que a través del nervio vago va a terminar generando apnea si es muy, muy grande, o taquipnea. Hay otro tipo de reflejos que son importantes en la modulación de la respuesta ante el ejercicio. Resulta que
Cuando aumentamos la actividad física, ¿verdad? Ya sea empezamos a caminar, a trotar, correr, nadar, etcétera, va a haber una respuesta coordinada de los músculos respiratorios que van a adaptar la, la actividad de los grupos respiratorios del tallo cerebral al nivel de actividad que estamos haciendo. Y en eso hay señales que tienen que ver con la temperatura, con aprendizaje, experiencia, también tienen que ver con el comando central de voy a empezar a hacer ejercicio. También van a estar modulados por regulación de los quimiorreceptores centrales y también en parte por los quimiorreceptores periféricos. Y el músculo va a enviar señales también a los músculos, a las neuronas inspiratorias y también el mismo sistema cardiovascular. Los cambios que ocurran en la presión arterial de oxígeno, de CO2, los cambios en el retorno venoso, van a estar modulando la tasa de disparo de los músculos del diafragma y de los músculos abdominales o incluso otros músculos respiratorios. Resulta que cuando hacemos ejercicio empieza a haber un aumento de la ventilación inicial en una primera fase. Posteriormente hay una fase de normalización de la frecuencia y del volumen respiratorio según la intensidad que estemos haciendo. Y cuando nos detenemos de hacer ejercicio hay una fase de, eh, de retorno a, a la homeostasis. Resulta que posiblemente el, cuando empezamos a hacer ejercicio, el sistema respiratorio no empieza inmediatamente a solventar toda la demanda respiratoria en ese momento. Tarda pues un instante, ¿verdad? Tampoco es mucho. Obviamente esto está modulado por qué tan rápido se adapte el individuo. Y luego de que termina el ejercicio, pues nos mantenemos agitados por algunos minutos. Una cosa que es muy importante es que cuando estamos haciendo ejercicio hay muy poco cambio en la producción de lactato, por ejemplo, o en las presiones de los gases o del pH arterial. Entonces no pareciera que el cambio ventilatorio fuera secundario a, el, a cambios en los gases a nivel arterial. Posiblemente son otros mecanismos que tienen que ver más con control superior que donde el individuo se prepara para hacer una actividad física, entonces inmediatamente empiezan a darse algunos fenómenos, incluso anticipatorios, ¿verdad? Dependiendo de qué tan habituado está con esta actividad. Por ejemplo, cuando, cuando un animal está de cacería, ¿verdad? Ya cuando está al acecho de su presa desde antes, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen de aire corriente que está movilizando. Igual un atleta, antes de competir, ya tiene aumento en su frecuencia respiratoria, en su frecuencia cardíaca, fenómenos ligeramente anticipatorios. Y veamos que existe una correlación bastante importante entre la intensidad y la intensidad del ejercicio y la capacidad de aumentar la frecuencia y el volumen corriente. Esta es una respirometría normal, ¿verdad? El volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen tidal. Cuando se hace ejercicio leve,
aumenta la frecuencia y el volumen. En ejercicio moderado aumenta mucho más, en ejercicio pesado aumenta mucho más. Y aquí tenemos en ejercicio máximo una persona no entrenada y una persona entrenada. Vean que una persona entrenada puede alcanzar frecuencias y volúmenes mucho mayores que una persona no entrenada. Por eso el atleta también puede mantener intensidades de ejercicio muchísimo más grandes. Y resulta que entonces hay un reflejo que se conoce como el metaborreflejo. El simple hecho de movilizar grandes músculos, grandes grupos musculares, de movilizar articulaciones, va a asociarse con aferencias al sistema nervioso central que van a generar descargas simpáticas eferentes. Esas descargas generan mayor actividad muscular en el músculo esquelético y por lo tanto mayor actividad en el diafragma y en los músculos respiratorios. Y este es otro de los fenómenos que favorece la respuesta al ejercicio, que incluye un montón de respuestas, ¿verdad? Primero, una respuesta inmediata que puede estar mediada por algunos reflejos o conexiones directas desde la corteza motora o el hipotálamo o incluso la amígdala. También por propios receptores o mecanorreceptores en las extremidades, como vimos. Y luego también puede haber un componente, que eso no se puede descartar del todo, durante ya ejercicio moderado. Sin embargo, la presión de oxígeno, CO2, bicarbonato, hidrogeniones parecen no tener mucho efecto. También hay actividad de metaborreceptores, de nociceptores, receptores cardíacos, quimiorreceptores venosos y quimiorreceptores de temperatura. Los cambios en la temperatura también son moduladores de la función respiratoria. Y bueno, durante el ejercicio bastante extenuante, ahí sí podría haber algo de actividad de los quimiorreceptores arteriales y centrales, pero solo en ejercicio muy, 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 muy extenuante. No en donde la mayoría logra mantenerse activos. Y bueno, eso sería. Vamos a estarnos viendo el día miércoles para revisar algunos de estos temas y cualquier duda de las clases previamente revisadas. Entonces, nos vemos. Muchas gracias.